Se pregunta a los encuestados, ¿cuál considera que es el principal problema del país? Y el principal, aquí lo estamos viendo, es inseguridad, delincuencia, que es el que alcanza un porcentaje de 46%, que se vuelve un 53% si se le agrega narcotráfico, violencia, crimen organizado. Y en segundo lugar, problemas económicos, Alejandro. Pero es muy, o sea, los valores que trae para sumar problemas económicos a un 20% son, diría yo, incluso no comparables, porque hay unos que tienen que ver con estrategias de largo alcance y otros que tienen que ver con resolver lo inmediato. Pongo dos contrastes. Uno, la inflación. Pues sí, la inflación se mide quincenal. Y responde a que mañana aumentes el precio de las gasolinas, mañana mismo tienes inflación. O sea, pero la pobreza, que también está en este mismo, ahí evaluada, pues la pobreza son estrategias, como ya vimos, como ya conocemos, que evolucionan con años de trabajo, Álvaro. O sea, entonces creo yo que tendríamos que separar, yo separaría empleo, que es un 8%, que pues es una percepción, porque el empleo está en 4%, el desempleo. Está en un 4%. Bajísimo el desempleo. Economía, crecimiento económico. Ahorita te salen un 7%, que es bajísimo. Bajos salarios, bueno, como la pobreza es estructural y luego está lo de inflación. Ahora, me parece muy alto el de seguridad, inseguridad y narcotráfico. Sí me parece muy, muy alto y lo sabemos. Es un problema que tiene a México postrado desde hace mucho tiempo. Pero el segundo, Álvaro, es corrupción. Percepción de corrupción es muy alta. 13%. Pues claro que es un porcentaje muy alto. Si se considera que problemas económicos tiene 13%, es altísimo. Llama la atención, Alejandro, pero uno ve, por ejemplo, en específico, mal gobierno, 1%. Mal gobierno, 1%. 1%. Ya has de haber sido tú. Nomás a No, ti. yo no soy gobierno, señor. No, pero tú votaste. No, es mal gobierno. Pero sí, 13% lo de corrupción es un dato interesante. Los demás son ya muy bajitos. El calles en mal estado, 1%. Alcoholismo y drogadicción, 1%. Mala calidad de la educación pública, 1%. Faltan más o mejores servicios de salud, 1%. O sea, lo más delicado, sin duda, es la inseguridad y la violencia, que el presidente López Obrador, cuando asumió el cargo el 1 de diciembre del 2018, identificó efectivamente que era el principal problema. Pondría también ojo, Álvaro, a la evolución que ha tenido como el principal problema del país, así está la percepción. La evolución que ha tenido ha pasado de diciembre del 2024 a marzo del 2025 de 37 a 46, lo cual no es que haya pasado cosas muy dramáticas en ese periodo, la verdad es que todo lo contrario. O sea, ha habido decomisos históricos, se ha mandado a Estados Unidos Ha habido 15,000 detenidos, Alejandro, 15,000 detenidos, en 6 meses. Sí, o sea, sí hay una evolución, pero yo, al menos por lo que yo veo y considero, es una evolución para bien. Pero la percepción, y ahí hay que preguntarnos cuál es el papel que ha jugado la prensa, por ejemplo, los medios, sí, claro. Rancho Izaguirre, que lo agarraron y lo inflaron, otros casos. Hay que preguntarse digamos, la mañanera ha sido suficiente para contrarrestar la percepción que se ha inflado desde los medios. Es evidente que el tema de la violencia y del narcotráfico ha sido potenciado
no solamente por los medios, sino por los partidos de oposición. Sí. Ya Incluso no, por Estados Unidos, claro, por Trump. por supuesto. Y el asunto no es nuevo. Hace exactamente estaba en marcha una de las campañas más intensas de narcopresidente y narcocandidata, Sí. que comenzó en febrero del 2024. Es decir, permanentemente ha habido en la oposición y en los medios de comunicación asociar la violencia, el narcotráfico con el gobierno. Pero pues no ha resultado No, positivo. yo creo que tienen que comunicar más. Mira, vámonos a la siguiente gráfica, Álvaro. Cuando se habla de inseguridad, en realidad el 15% refiere robos o asaltos en las calles. Robos o asaltos en las calles. Así, en orden. Sí, porque la pregunta es, principalmente, ¿a qué se refiere con inseguridad? Es correcto. Ya cuando te vas al desagregado, robos y asaltos en la calle es el 15%. Y de hecho, el más alto, que suma 36% de ese total, se refiere a robos. Asaltos en domicilios, asaltos al transporte, asaltos a negocios, autopartes, todo tipo de robos. Se refieren a robos. Ese suma 36%. Sí. Luego, la violencia como tal es un 13% de ese total. 13%. Luego tienes el narcotráfico en 11%. Y luego ya tienes asesinatos, ejecuciones y secuestros en un 9%. Los primeros en 9% y secuestros en 9%. Desaparición de personas 7%, extorsiones y amenazas 4%, delincuencia organizada 3%, falta de vigilancia 2%, balaceras 2%, policías corruptos 1%, feminicidios 1%, otras menciones 1%. Sí, el más alto es, efectivamente, son robos. Robos, por cierto, que corresponden al fuero común. Es correcto, es lo que iba a decir. Ahora, mira, vámonos a la siguiente gráfica, porque la siguiente gráfica también nos permite ver que la evolución se concentra en un factor. La evolución hacia arriba, pues, del 31 al 36. Sí. ¿Cuál es? Robos. Que eso no le corresponde al... Pero de todas maneras... No, son datos, no culpan a la presidenta. No. Pero es la percepción. Es correcto, así es. Ahí sí le afecta a la presidenta, en la percepción, porque la gente no distingue. Sí, claro. No, esto es fuero común, no, esto es fuero federal, no, esto sí le corresponde. Pues no termina distinguiendo. O sea, me robaron hoy, me vale sorbete, que sea el... a quién le va a caer, pues, mi queja. Pues sí. Y tal, ¿no? Sí. Entonces es interesante porque te dice muchas cosas. Luego, dice ya la encuesta sobre la aprobación a 6 meses de la presidenta de México, que es el siguiente gráfico. Usted, dice la pregunta, ¿aprueba o desaprueba el trabajo de Claudia Sheinbaum en la presidencia Como presidenta de México? El 54% aprueba mucho o aprueba poco. Da lo mismo en realidad porque es una aprobación, es un rango de la misma aprobación. Se va a 82%. Y la desaprobación se ubica en 15%. Desaprueba poco o desaprueba mucho, están igual prácticamente, 8 y 7. 15% pues sí es muy bajito. No sabe, no respondió, 3. Sí. Y luego es muy interesante la siguiente, porque si usted cree que por tratarse de la primera presidenta de México, en realidad su apoyo es más femenino, que los hombres pues está un poco más... No, el apoyo es masivo en hombres o en mujeres, porque masivo es 82%. Sí.
o bien en masculino, 81%. Cuando te vas ya a los rangos de edad, Álvaro, hay un apoyo de 65 años y más del 86%, pero tampoco está tan lejos, por ejemplo, del rango de 25 a 34, por ejemplo, Álvaro. O sea, 83%. Sí, es casi. La que me llama más la atención es la siguiente gráfica, Alejandro. A ver. En general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo de Claudia Sheinbaum como presidenta de México? Aquí lo interesante es que sí hay niveles de escolaridad, pero también preferencia política. Claro que los que son de Morena, los que simpatizan por Morena, apoyan en 99% a Claudia Sheinbaum. Pero lo relevante aquí es el PAN. 58% de quienes se identifican con el PAN ¡Qué dato! aprueba a Claudia Sheinbaum, mientras que solo el 31% la desaprueba. Híjole. Y luego, como dices tú, en el nivel educativo hay diferencias importantes. Entre más, pues hay una aprobación menor entre más grados de escolaridad. Pero tampoco estamos hablando de una locura, Álvaro, porque estamos hablando de que los que tienen un grado superior o de posgrado es un 70%, que es, ya lo quisiera, así como dato general, casi cualquier presidente de México. Digamos que el 29% que no la aprueba, pues sí, pues bueno, es el mayor porcentaje en cuanto a nivel de educación, pero 70% es enorme. Bueno, y ya tenemos con nosotros a Heidi Osuna. Le agradecemos la oportunidad de conversar esta gráfica. Hace unos momentos, Heidi, estábamos analizando, porque como no llegabas, estábamos analizando el gráfico de Massive Caller. Estamos analizando los gráficos de Massive Caller de la elección, cuando en el último gráfico le ponen el FUA y gana Xóchitl Gálvez en sus últimos gráficos de la elección. Bueno, estoy bromeando. Hola, Heidi, buenas tardes. Hola, Alejandro, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. Gracias, Álvaro. Al contrario, Heidi, digo, lo fundamental es la encuesta que hoy das a conocer, que tiene datos que hemos estado aquí desglosando, pero es una encuesta muy relevante, entre otros elementos, porque la presidenta de México sí aprueba, aumenta su aprobación desde diciembre, luego en enero y luego en febrero, luego en marzo. Pero además tiene una gran aprobación de los panistas, por ejemplo. Te lo pregunto de esa manera para que tú puedas también ilustrar a la gente que nos ve. Gracias. Efectivamente, es una presidenta con una aprobación muy alta, con 82%, y está aprobada en todos los estratos, en hombres, en mujeres, en todos los niveles de estudio, y en las afinidades partidistas, hasta en la oposición junta y separada, está aprobada. 58% de los panistas la aprueban, 31% la desaprueban, 11% de los panistas no nos supo decir si la aprobaban o la desaprobaban, 81% de los apartidistas la aprueban, que es bastante alto, 55% de los emesistas la aprueban frente a 44% que la desaprueban. Y bueno, 99% de los afines a Morena aprueban la gestión de Claudia Sheinbaum. El 99% de Morena me dice que, pues bueno, obviamente tiene una súper aceptación al interior de su propia fuerza política, y ahí pues puede crecer un 1%. Pero los márgenes para que ella crezca, Heidi, ya están dentro de MC y del PAN. O sea, cada vez que la presidenta crezca, se va a tener que comer un pedacito de simpatizantes del PAN y de MC, que son los que aparecen aquí.
Sí, bueno, creo que todavía puede crecer más dentro de la oposición. Por ejemplo, de los panistas hay un 11% que no la aprueba ni la desaprueba, o sea, que no nos responde cuál es su postura. Entonces, puede ser que este 11% se transforme en aprobación o en desaprobación. Vamos a ver qué pasa con los meses. Pero a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a género, son muy estables, 81 y 82%. En esto que recalcaban justo antes de conectarme, en todos los niveles educativos, hasta primaria también, en superior y posgrado, Andrés Manuel no tenía estas aprobaciones. Perdón, Heidi, ¿por qué no aparece el PRI? ¿Ya es tan irrelevante? Mira, teníamos muy pocos casos del PRI, tenemos un 7% de afinidad partidista del PRI, entonces por un tema del número, que es pequeño, no lo cortamos, no lo pusimos ahí, lo podemos agregar, ¿no? También estaba aprobada en los priistas, en los que se asumen como priistas, que es un 7%. Ahora, las causas por los que le dan su aprobación a la presidenta de México, en realidad están muy diversificadas. Y hay una parte en la que realmente no saben si realmente tienen una causa o no, porque no saben, no respondieron, que aparecen un 15%. Hay 16% de apoyos a adultos mayores, 13% de apoyos sociales, apoyo a becas 11%. O sea, ahí obviamente hay un universo que se refiere a la izquierda en su conjunto. Pero ya aparece, por ejemplo, un 10% que le parece que la postura que ha tomado frente a Trump es resaltable, Heidi. Sí, y esto en la medición pasada solamente representaba un 3%. O sea, sí subió considerablemente. Y antes de esta medición, de la medición de enero, en diciembre no aparecía Donald Trump, ¿no? También porque obviamente no había tomado protesta y demás, pero parece que la postura que ha tomado la presidenta frente a Donald Trump ha sido muy positivo para ella. Y también lo vemos reflejado en lo que los informantes responden cuando les preguntamos temas sobre Estados Unidos, ¿no? Les preguntamos qué tan de acuerdo está con permitir que agentes de Estados Unidos operen en México para combatir el crimen organizado, y 61% están en desacuerdo con esta propuesta de Donald Trump, frente a 36% que están de acuerdo. Si lo vemos como estaba en diciembre, pues subió la desaprobación hacia agentes de Estados Unidos en territorio mexicano, de 58 a 61, y de 40 a 36 bajó la aprobación. Trae una saldo de opinión muy positivo en 55, 64 y 65 y más. O sea, ese rango que es muy poderoso también porque es votante, tiene dinero, compra, consume, o sea, vive la economía. Sí, a ver si ya dejando la aprobación, si nos vamos a la opinión que tienen de Claudia Sheinbaum, que la opinión normalmente es una opinión hacia su persona, más que hacia la labor que desempeña. Bueno, vemos que quien tiene mejor opinión de ella son los adultos mayores de 65 años y más, con 81%. Los que tienen menor opinión favorable son los de 18 a 24 años, con 67%. Estoy revisando la encuesta. También revisas el conocimiento de los miembros del gabinete. Es correcto. Y la calificación que le asignan los ciudadanos. Es el más conocido, pues es Marcelo Ebrard, pero pegadito, Omar García Harfuch. Y luego en la opinión que tienen de ellos, el que está en primer lugar con el 78% de opinión positiva es en primer lugar Omar García Harfuch, luego Ariadna Montiel, Juan Ramón de la Fuente. Es interesante esta
esta valoración, Heidi, porque, digamos, están en el escaparate no solamente Claudia Sheinbaum, sino los funcionarios de su gabinete. Sí, a ver, el funcionario que tiene menor opiniones positivas es el actual secretario de Hacienda, que tiene pues muy pocas semanas Sí. en el cargo. De todos modos tiene 61% de opinión muy buena y buena, ¿no? Solamente un 9% de negativos. Tenemos, obviamente, es el que tiene menor conocimiento, solamente 13% lo conoce. Ariadna Montiel también tiene poco conocimiento, solo 20% la conocen, pero los pocos que la conocen tienen una buena opinión de ella. Sí, pues necesita placearse más, verse más el secretario Edgar Amador para que la gente pueda tener una opinión. Realmente, pues acaba de entrar. Luego, el gráfico desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, considera que la situación del país ha mejorado o empeorado, y hay un 67% que dice que ha mejorado contra un 28% que ha empeorado o que sigue igual. ¿Es alto o bajo con respecto a ella, a la opinión sobre ella? ¿Es alto o bajo, Heidi? Es más bajo que la opinión que tienen tanto de ella como la aprobación que tienen de ella. Si lo vemos también en enero, era más bajo que la aprobación que teníamos en enero, porque obviamente todo esto influye lo que te pasa personalmente, ¿no? Les preguntamos ya por rubros, ¿no? ¿Qué es si piensan que ha mejorado o ha empeorado pues, ciertos rubros? Y el que tiene mejores opiniones es apoyos sociales. Dice 89% que ha mejorado. Derechos a la mujer, 84% dice que ha mejorado. Educación, 70% dice que ha mejorado. Y si nos vamos a lo que todavía está pendiente, seguridad pública, 46% dice que ha mejorado frente a 50% que ha empeorado o sigue igual de mal. El tema de salud, la mayoría piensa que ha mejorado, pero sí es el penúltimo tema que ven alguna mejora. Bueno, pues nos falta ver lo que va a pasar en esta misma semana, porque eso va a tener seguramente un impacto en la opinión pública, como se resuelva, porque lo está teniendo, Heidi. A ver qué pasa el miércoles con los aranceles. A ver qué pasa el miércoles. Y bueno, me gustaría destacar también, medimos otro tema de coyuntura, que es Teuchitlán, Jalisco. 48% se habían enterado de esta noticia, frente a 51% que no lo sabía. Les preguntamos qué habían escuchado a este porcentaje, a este 48%, principalmente 34% hornos crematorios, 25% que es un centro de adiestramiento, 10% que es un rancho utilizado por los cárteles. Y les preguntamos quién considera que es el principal culpable de lo sucedido. En primer lugar, los cárteles y delincuentes, con 37%. En segundo lugar, el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con 20%. En tercer lugar, el gobierno municipal de Teuchitlán, con 7%. Y si nos vamos, el gobierno de Claudia Sheinbaum solamente tiene 1%. Tal cual. Qué interesante. El gobierno de López Obrador, 5%. Pero el principal son los cárteles y delincuentes, y en segundo lugar el gobierno de Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, 20%. Sí, de hecho se reparten entre cárteles y delincuentes y el gobierno de Alfaro la culpa, porque juntos hacen 57%. Sí. Sí. Sí, mira, a ver, ¿qué es lo que vemos? Que la oposición tomó mucho este tema, ¿no? Lo hizo muy mediático. Ya se han distribuido distintos estudios de redes sociales que vi en su programa, y posicionaron muy bien pues el tema, ¿no? Hay hornos crematorios, restos humanos, 48% de la población a nivel nacional que esté enterada de un tema mediático es bastante robusto, y tenemos que tomar en cuenta que esta encuesta se hizo previa a la declaración de Omar García Harfuch en la mañanera del lunes pasado, en donde seguramente el conocimiento del tema subió por el nivel que se le dio en la mañanera. Pero posicionaron este tema de los hornos, ¿no? Pero pues
todo lo que trataron de ponerlo hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum o el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no funcionó. Solamente 5% dice que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y 1% Claudia Sheinbaum. La gente tiene muy claro que este problema es de los cárteles, ¿no? Que son los responsables y los delincuentes. Y en segundo lugar, el gobierno local, con 20%. Y por último, hay en la encuesta también incluyes con cuál partido político se identifica más, que es donde viene la respuesta de que el PRI tiene el 7%, el Partido Movimiento Ciudadano 8%, el PAN 13%, el apartidista 12% y Morena 50%. Altísimo, no es solamente, Heidi. Altísimo. A ver, no solamente es una presidenta con una aprobación alta, también tiene un partido muy fuerte. Ella tiene una imagen propia también muy favorable. La acompaña un gabinete que todos tienen una buena opinión y además son por lo menos 4 secretarios, son bastante conocidos. A ver, hay 4 secretarios que son más conocidos que lo que tenía Xóchitl Gálvez al inicio de la campaña presidencial, ¿no? Recuerdo, pues no sé, en otras administraciones, por ejemplo con Enrique Peña Nieto, los secretarios más importantes, digamos, de gobernación, de hacienda, y aparte que tenían obviamente aspiraciones políticas, al final del sexenio, dos años antes del final del sexenio, no llegaban ni al 30%. Uno tenía 17% de conocimiento, el otro tenía 20 y tantos % de conocimiento. Mismo caso con Felipe Calderón, si recuerdan, pues los que quería de alfiles, igual 2 años antes no llegaban ni a un 25% de conocimiento. Entonces tiene un gabinete con buen conocimiento y además con muy buenas opiniones. Pues, qué interesante. Osuna, como siempre, muchas gracias por informarle al auditorio de estos hallazgos a partir de la encuesta que tú publicas el día de hoy. Muchísimas gracias y como siempre, esta es tu casa. Muchas gracias a ustedes. Es un gusto estar con los dos. Hasta pronto.